Ella es la muestra de puridad y bondad, aunque por dentro es una pecadora. En un pequeño pueblo hay una sacerdotisa que es reconocida por lo encantadora y dulce que es. Su nombre es Lana y es la hermana de la iglesia central. Comúnmente se la pasa compartiendo sus enseñanzas, su buena voluntad curando los heridos y escuchando confesiones para librar a las personas del pecado. Y gracias a esto es amada por todo el pueblo, pero aunque no lo parezca, ella también comete algunos pecados. De regreso al convento, su pequeño ayudante la había encontrado como de costumbre, bebiendo en su día libre, con tal de ahogar sus penas. Era sorprendente que una hermana ejemplar como ella cayera ante la tentación de los vicios, y seguramente si se supiera su secreto, sería todo un escándalo. Él intentaría hacer que dejara de beber, pero es que ella no podía parar, porque estaba ahogada en sus propios pecados. Preocupado, diría que debería de reducir su consumo o se enfermaría. Curioso, preguntaría qué era lo que le preocupaba. No podía creer que ella cometiera algún pecado, y bajando con total seriedad la copa, diría que sí, comete algunos. De hecho, el día de ayer había ido un hombre a confesarse. Este había tirado un anillo que era muy valioso para su esposa porque tenía un desastre en su propia casa. Y lo peor fue que aunque ella juró que lo perdonó, logró verla llorando a escondidas. Sin otra alternativa, él quería saber qué debía hacer. Perdida en sus pensamientos, la hermana volvería en sí y desde lo más profundo de su corazón le reprendería para que entendiera que debe mantener su casa limpia y ordenada, pero por lo que estaba distraída era que ella también tenía un desastre dentro del confesionario. Ahora él sabía quién era el culpable que hubiera tanto desorden. Antes de reprenderla, aún había otro pecado que no le dejaba tranquila. Una jovencita estaba en el confesionario. Esta admitía haber robado para darle de comer a un niño de la calle. Tras escuchar esto, Lana con una voz tenue decidió reprenderla. No fue lo correcto lo que hizo, pero seguramente en la misericordia del Señor sería perdonada. Pero eso le sabía amargo, pensando que tal vez Lana se robó la comida, no se refería a eso, sino de hecho que había hecho algo peor. La carne era deliciosa, y ese vino era exquisito, pero la carne era de un orco que fue cazado ilegalmente, mientras que ese alcohol que bebía fue de fabricación clandestina, pero el sabor del pecado era maravilloso. Sin saber qué responder, Lana sabía que estaba mal, pero no podía evitarlo. Desde niña decidió que se iría por el camino del bien, a pesar de que sus amigos la tentaron. Ella decidió siempre hacer lo correcto, pero esto comenzó a pesarle poco a poco, hasta que hoy ya había reventado y se convertía en toda una pecadora. Tocando su cabeza, él se acercaría, le diría que de hecho es una buena persona, todo el mundo la ama y además se arrepiente de sus pecados, incluso lo salvó a él cuando más lo necesitaba. Seguramente por su bondad y sus actos, ella sería perdonada. Esbozando una sonrisa y con una cara roja de tanto vino, ella agradecía, pero aún tenía algo de qué disculparse y era un pecado que aún no había confesado. Desabrochando los botones de su griñón, ella sentía que hacía bastante calor y él, rojo como un tomate, no sabía qué debía de hacer. Levantándose de su silla, le confesaría que es difícil cumplir con las expectativas de la gente. Estaba agradecida de que la apoyara. Ella siempre se ha dejado llevar por su deseo y aún así la disculpa. Entonces, solo quería que la perdonara por una cosa más, y era por ser demasiado atractiva. Temblando y sin saber qué tenía que hacer, pedía que por favor se calmara. Era un recinto sagrado y a punto de ser santificado, ella se terminaría durmiendo. Lanzando un fuerte suspiro, al parecer había pensado mal las cosas, y hablando con ella, esperaba que se comenzara a comportar. Y viendo su lindo rostro, le alegraba que fuera el único que pudiera ver esta cara de Alana. Y al otro día, él le daba los buenos días. Quería saber si no tenía resaca, pero al llegar al comedor de nuevo, estaba bebiendo, pues esta vez se arrepentía de haberse quedado dormida por borracha. Resistirse a la tentación del pecado tiene sus dificultades, pero una vez que lo pruebas, se vuelve exquisito, como en esta otra historia. Gracias a Squilly, Saque, Palmera San, Carión, Antonio, Martín, Kevin y Rey Sarts por unirse al canal. Recuerda que tú también puedes hacerlo abajo del título del video. Muchas gracias por su apoyo.